Buenos días, comencemos. Sí, el curso del día de hoy es Plan Lector. En esta clase yo he seleccionado 4 textos, haciendo referencia y sobre todo resaltando y viendo el manejo de la comprensión lectora que cada uno de los estudiantes tiene que desarrollar y sobre todo de obtener una buena lectura. ¿Sí? Para ello se les pide su participación y así mejorar algunas técnicas en los otros cursos que tenemos en lo que es de letras. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño texto, un texto de una leyenda de los hermanos Sayer, ¿sí? Pero este texto lo van a leer ustedes aquí con su participación en la clase virtual. ¿Qué es lo que se busca o lo que se quiere realmente es que ustedes aprendan y lean correctamente los textos que tenemos aquí, ¿sí? María, puedes comenzar leyendo el primer texto. Recomendaciones para la lectura del texto es que se respete los signos de puntuación, ¿sí? Respetamos de qué forma cada vez que yo encuentro una coma o un punto, debo hacer una pequeña pausa y continuar con la lectura del texto. ¿Está bien? María Ulloa Salazar. Sí. Buenos días, María. Lee el primer texto con las recomendaciones que se te ha brindado, ¿sí? Los demás, por favor, sigan la lectura en la pantalla o en la ficha que tienen impresa en casa. Comienza, María, desde el título hasta el final. La leyenda de los la leyenda de los hermanos Laye. Hace dio tiempo en la- hace mucho tiempo en las alturas de los elefantes vivían dos hermanos Araya, hijo del sol. Los más conocidos eran Araya, Achi, Aya, Micho, Aya, Aya, Marco y Punto. Formaban una familia muy fuerte que vivía en el valle de Yak, donde los dioses le dijeron el mandato de la tierra. Un día, el Dios le ordenó que salieran a buscar un lugar para fundar un nuevo imperio allá. El más sabio escuchó la orden del Sol y decidió vulnerar a su hermano en esta misión tras muchos días de caminata, llegaron al valle de Cusco y donde allá vio que el manto de, de oro que llevaba se hundía la tierra y que indicaba que este sería el lugar perfecto para fundar la Leosa, fundar para la Leosa. Voy a volver a leer la lectura, ¿sí? Y con ayuda de ustedes
Vamos a desarrollar las siguientes preguntas, ¿sí? La leyenda de los hermanos Aya. Hace mucho tiempo, en las alturas de los Andes, vivían los hermanos Aya, hijos del sol. Los más conocidos eran Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco. Juntos formaban una familia muy fuerte que vivía en el valle de Tam, donde los dioses les dieron el mandato de poblar la tierra. Un día, el gran dios Inti les ordenó que salieran a buscar un lugar para fundar un nuevo imperio. Ayarmanco, el más sabio, escuchó la orden del sol y decidió liderar a sus hermanos en esta importante misión. Tras muchos días de caminata, llegaron al valle de Cusco, donde Ayarmanco vio que el bastón de oro que llevaba se hundía en la tierra, lo que indicaba que ese sería el lugar perfecto para fundar la ciudad. Con su liderazgo y sabiduría, Ayarmanco y sus hermanos comenzaron a trabajar para construir la ciudad que más tarde sería la capital del Imperio Inca, Cusco. Ayarmanco Cápac fue considerado el primer inca y su nombre se mantuvo en la memoria de todos los pueblos del Perú. ¿Ah? Es una leyenda de los hermanos Ayar, ¿sí? Son leyendas de nuestro Perú. Comenzamos. María. María, primera pregunta. ¿Quiénes eran los Sí. hermanos Ayar? El hijo del sol, la Bien, María. Gracias. Herrera, segunda pregunta. ¿Qué les ordenó el dios Inti a los hermanos Ayar? fundado un nuevo imperio. Gracias, Herrera. Paolo Miranda, pregunta número 3. ¿Qué hizo Ayarmanco cuando llegó al Valle del Cusco? A. Construyó una casa. B. Observó que su bastón de oro se hundía en la tierra. C. Hizo una gran fiesta. O D. Llamó a los dioses. Paolo Eh, Miranda. Una consulta, disculpe, podría leer un poco el texto, es que mi celular es un poco lento y lo escucho entrecortado, por favor, espero que me entienda. ¿Ya tienes el texto impreso ahí a la mano? No, por eso, quiero ver si lo podía subir para tomar un poco una captura y poderlo leer un momento, por favor. Ya, ahí está. Tómale la captura. ¿Sí? ¿Lograste tomar la captura? Sí, sí, gracias. Ya. Tómale de paso a los siguientes textos, ¿sí? La captura, a ver aquí. Esta es la lectura número 2. A ver. Ahí. La lectura número 2. ¿Me confirmas para mostrarte la lectura 3 y 4? Sí, 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 Ya. La lectura 3 ya, y la lectura 4. espere, ya, gracias. Ya. Perfecto. María, María, ayúdame en la pregunta número 3. ¿Qué hizo Ayarmanco cuando llegó al Valle del Cusco? ¿Qué es lo que hizo? Para indicar el lugar de fundar el museo. María, Mm,
Mm, ¿Qué es lo que había hecho? Construyó una casa, observó que su bastón de oro se hundía en la tierra, hizo una gran fiesta o llamó a los dioses. mm, mm, mm. Profesora, le habla Pablo. Sí, dime, te escucho. La pregunta dice que se hundió sobre la tierra su bastón. Claro, ¿no? Entonces la alternativa es la B, ¿no? Observó que su bastón de oro se hundía en la tierra, ¿verdad? La tierra. Sí. Correcto. Estamos ahora en la pregunta número 4. El usuario user, PuzzerUser, tengo un usuario con PuzzerUser. Por favor, cuando ingresen, agreguen ahí el nombre y un apellido para poder identificarlo, ¿sí? Pregunta número 4. María, ¿deseas responder la pregunta número 4? La D, La D. A ver, vamos a leer. ¿Qué dice la pregunta 4? ¿Qué la significa B, la B, la B, la B digo. B? ¿Qué significa que el bastón de oro se hundiera en la tierra? Que el lugar era mágico, que era un buen lugar para fundar una ciudad, que había mucho oro en el lugar o que el lugar era peligroso, ¿no? Aquí la respuesta es la B, ¿sí? El usuario user, bueno, continuemos. Herrera, pregunta número 5. ¿Qué ciudad fundaron los hermanos Ayer? Cusco. Correcto, Herrera. Fundaron la ciudad de Cusco, ¿no? Pasamos ahora a la lectura número 2. Aquí ya vamos a ir desarrollando las actividades de aplicación. Vuelvo a repetir a los estudiantes que recién han ingresado. Utilizar eso. ¿Y ahí qué esperas? Voy a repetir las indicaciones, ¿sí? Había mencionado que se está evaluando cómo están leyendo la lectura, su entonación, su pronunciación y respetando los signos de puntuación, ¿sí? Que habíamos dicho aquí que cada vez que yo me encuentre con una coma, con un punto, tengo que hacer una pequeña pausa. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, no se olviden de ello. Texto número 2. Herrera, lee el texto número 2 con el título, ¿sí? Mm, mm. El origen del pisco. En tiempos antiguos, los pueblos de la costa peruana tenían una bebida muy especial llamada pisco, que obtenían de la uva, una fruta que cultivaban en sus valles. Sin embargo, el origen de esta bebida está envuelto en una leyenda que ha pasado de generación en generación. Según la leyenda, un dios de la tierra y el sol, llamado Pachacamac, creó el pisco como un regalo para los habitantes de la costa. Pachacamac quería que las personas tuvieran una bebida que les diera fuerza y alegría. Así que decidió transformar las uvas en una bebida fermentada que ofreciera energía a quienes la bebieran. Los habitantes de la región aprendieron a producir el pisco con gran cuidado, utilizando las mejores uvas de sus valles. La bebida se hizo tan popular que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la cultura peruana. Los habitantes celebraban las cosechas
con grandes fiestas en las que el pisco no podía faltar. Hoy en día, el pisco sigue siendo una de las bebidas más representativas del Perú y es famoso en todo el mundo. Gracias, Herrera. Muy bien con la lectura, ¿no? Miren, esta lectura sobre el origen del pisco nos está haciendo mucha mención de cómo desde ya un buen tiempo atrás, ¿no? Esta bebida se hizo muy importante y muy sobresaliente, ¿no? Como dice al final, en este texto se puede apreciar que el pisco actualmente, que es una bebida, ¿no? Es la más representativa del Perú y es famosa en todo el mundo, ¿no? Donde he visto que celebra mucho ello, que es la vendimia, que se da pues en Pisco, Ica, y hasta por el norte, ¿no? Entonces, ahora vamos a desarrollar las preguntas, ¿sí? María, primera pregunta, ¿de qué fruto se obtiene el pisco? Uva, Correcto, de la uva. Pregunta número 2, Paolo Miranda, ¿se logró leer el texto? Sí, Paolo Miranda. El usuario Cuser. Bueno, a los que están presentes, ¿sí? Los que tienen los audios ahí activos, como Herrera y María, yo hago la pregunta y ustedes responden, ¿sí? Iban y responden. Pregunta 2, ¿qué dios creó el pisco según la leyenda? Pachacamac, Correcto, ¿no? El dios Pachacama. Pregunta 3, ¿qué propósito tenía el pisco según la leyenda? ¿Cuál era el propósito? dar fuerza y alegría a las personas. Correcto, ¿no? La fuerza, que es lo que se dice según el dios Pachacama, ¿no? Pregunta 4, ¿qué hacían los habitantes de la costa con el pisco? ¿Qué es lo que hacían? Los utilizaban para celebrar las cosechas. La C, ¿verdad? Sí, Lo utilizaban para celebrar las cosechas. Pregunta número 5, ¿por qué el pisco es importante en la cultura peruana? ¿Por qué? porque es un símbolo de la cultura peruana. Ajá, acá buena respuesta, ¿no? Porque es un símbolo de la cultura peruana, ¿sí? ¿O porque es la bebida oficial del gobierno? No, ¿verdad? Es No. una cultura. Muy bien, Rubén, bien. Ahora continuamos con el texto número 3, ¿sí? Vuelvo a llamar Pablo Miranda, usuario user. María, activa tu audio, por favor, y lee el texto número 3, ¿sí? Con las mismas indicaciones, María. Puedes comenzar a leer el texto 3. La historia del mito de la sirena. En la costa del Perú se encuentra una historia muy antigua sobre una sirena llamada Juana que vivía en el mar. Juana era conocida por su canto encantado que podía las calmar, las domesticar y hacer que el mar se volviera tranquilo. Los pescadores y los marineros creían que cuando oían su canto era una señal de
que podían navegar sin peligro. Un día, un joven pescador llamado Ethan, que se encontraba en su bote en el mar, escuchó el dulce canto de la sirena, atraído por la música. Decidió seguirla hasta un lugar, a una maldición se había convertido en un sirena. La sirena le explicó que su amor por el mar la había transformado y que ahora su misión era oír a los navegadores. Los navegantes había la seguiría y ella, al escuchar fra- la, escuchar la triste historia del guantánamo, se enamoró de ella y embargo la sirena le dijo podía estar juntos, ya que ella no podía vivir fuera del mar. Triste pero agradecido por haber conocido a Chaunson y que presenció presenció a su pueblo y desde entonces siempre recordaba el canto de la sirena que seguía huyendo a los navegantes. Gracias, María. Comenzamos con las preguntas, ¿sí? Pregunta número 1. ¿Dónde vivía la sirena Guairona? ¿Dónde vivía? En el mar, Correcto. Pregunta número 2. ¿Qué podía hacer el canto de Guairona? ¿Qué es lo que podía hacer? calmar las tormentas y hacer el mar tranquilo. Correcto, ¿verdad? María, pregunta número 3. María, activa tu audio. ¿Qué le sucedió a Guairona según la historia? Se fue transformada en sirena por un hechizo, se convirtió en una diosa, fue rescatada por un pescador o D, se escapó del mar. María, pregunta número 3.
La A, Miss. La A, Pregunta 4. ¿Por qué Inca se enamoró de Guairona? ¿Por qué? porque le gustaba su canto y su historia. Muy bien. La 5 es la B, Miss.
Esta pregunta que ustedes observan aquí, la pregunta número 5 es inferencia. Es una pregunta implícita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta respuesta no lo vamos a poder encontrar aquí en el texto. Lo tengo que interpretar, lo tengo que analizar. A ver, vamos a analizar de nuevo la historia. La B, La E, Herrera, la B, la D, porque no quería vivir en tierra. No, la la P, B, la D, la B. A, B, la misma pregunta, la misma respuesta, P, María. Ya. Miren, vamos a analizar nuevamente la lectura, dice. La pregunta es, ¿por qué Guairona no podía estar con Inca? ¿No? Miren, si ustedes observan acá en la parte final, Guairona le explica el amor que ella siente por el mar, ¿no? Es por eso que se transformó o que le transformaron en una sirena, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién era ella? Ella había sido una mujer humana, pero que debido a una maldición se había convertido en sirena, ¿no? Entonces yo ahí voy interpretando y voy analizando. ¿Por qué no podían estar? Por lo que ustedes mismos dicen, ¿no? Porque estaba maldita y no podía vivir fuera del mar. Además, ella recalca que gracias al amor que le tiene al mar, se logró poder convertir en una sirena, ¿sí? Ahora pasamos a la actividad de evaluación. Esta actividad es la que voy a evaluar en este instante, regresando del Zoom, ¿sí? Es la última lectura en lo que es el plan lector, ¿sí? A los demás usuarios que están conectados, si no activan los audios, no participan, no puedo ayudarlos, no sé cómo podría ayudarlos. Los que están presentes, ¿sí? Lean el texto de manera silenciosa, lean, y luego voy a llamar y voy a preguntar qué es lo que han entendido de este texto, ¿sí? No les voy a pedir ya que leen, sino me van a explicar ustedes con sus propias palabras, sin leer las fichas, y me van a decir qué es lo que han entendido. Y al final vamos a responder las 5 preguntas, ¿sí? De esta manera vamos a concluir con la clase del día de hoy. Comiencen a leer, ¿sí? Para que después me expliquen a mí de qué se trata esta historia, ¿sí? Comiencen, lean, no se olviden regresar a la clase por el mismo link, ¿sí? Porque se va a cortar. Se va a cortar el Zoom. Apenas se corta, ustedes regresan por el mismo link. Comiencen a leer.
María, comenzamos, ¿sí? ¿Qué entendiste del texto, María? Vamos, dímelo. ¿Qué entendiste del texto? El sol y la luna. El sol y la luna eran hermanos y vivían. Claro, cuéntame cómo tú lo has entendido. No altera mucho el orden ni nada. Solo quiero escucharte lo que El sol y la luna eran hermanos y vivían juntos. El sol era hermano mayor y era el más bri- bri- brillante. Bri- ya está bien, sí, muy bien. Gracias, María. Herrera, ¿qué entendiste del texto, Herrera? Lo que yo entendí del texto es que el sol y la luna eran hermanos, vivían juntos y compartían el cielo. ¿Ya? Sin embargo, un día, el sol y la luna comenzaron a pelear por quién debería brillar más. La pelea fue tan fuerte que los dioses tuvieron que decidieron separarlos para que ya no se disputaran. Desde entonces el sol y la luna viven en diferentes momentos del día. Desde ahí están separados, ¿no? Muy bien, Mm. Herrera. Gracias, muy bien. Y a partir de la próxima clase, el plan lector, bueno, el curso del plan lector va a ser de esta manera, ¿sí? Interpretación del texto, lo que yo entiendo. ¿Está bien? Comenzamos con las primeras preguntas, ¿sí? Primera pregunta, ¿cómo eran Hermanos, la sé. las C, no? Ellos eran hermanos, según la historia que se cuenta. Leo la pregunta 2 y responden, ¿sí? ¿Por qué comenzaron a pelear el sol y la luna? Por- Porque querían ser más brillantes que el otro. Claro, ¿no? Siempre la fuerza. A ver, María quiere responder. ¿Qué decidieron hacer los dioses después de esta pelea, María? Los separaron con Para la que, B. ya, muy bien, los separaron para que no peleen. Muy bien, Herrera confirma ese texto. Pregunta 4. ¿Qué hace el sol durante el día, Herrera? ¿Qué hace? Da calor y vida a la tierra. Claro, ¿no? Porque si no hay calor, no hay vida, sobre todo las plantas. ¿Saben? ¿Recuerdan cómo se llama lo que hace el sol para que una planta pueda, ¿qué le da? Le da su energía solar, ¿no? ¿Para qué? Para que una planta haga la fotosíntesis, ¿verdad? Con ayuda del sol y del agua. Pregunta número 5. ¿Qué sucede durante un eclipse? ¿Qué pasa? El sol y la luna se encuentran. Claro, ¿no? Usualmente estos eclipses se realizan después de mucho tiempo, ¿verdad? En algunos lugares, en otros países, ¿no? Y quizás algún día nos toque apreciar algún eclipse por acá, por Perú, ¿sí? Eso es todo. Nos vemos, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, mis. Chao.